Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Ante todo, mis agradecimientos por su presencia aquí esta tarde con nosotros, en una hora no tan fácil para llegar a este sitio, y con todas las actividades diferentes que hay en la feria, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que hacer una brevísima introducción sobre el proyecto del Banco de la República sobre el Bicentenario de la Independencia, que es el contexto en el cual se inscribe esta conferencia. Bueno, con motivo de esta parte del Bicentenario, la que corresponde a la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, el banco ha organizado un extenso conjunto de actividades en todo el país, no solamente aquí en Bogotá, sino en las 29 sedes culturales que tiene el banco en el resto de Colombia. Esas actividades pues incluyen actividades académicas, conferencias, pero tenemos también talleres, conversatorios o conversaciones. Vamos a tener una gran exposición inspirada en el tema del Bicentenario, aquí en el Museo de Arte del Banco de la República. Tenemos también una serie de conciertos, conferencias con el tema del Bicentenario. Ya han pasado algunos, quedan todavía otros. Tenemos también, bueno, publicaciones, entre otras el libro que ya presentamos en la feria y en torno al cual vamos a tener la conferencia en el día de hoy. Vamos a tener 2 números del Boletín Cultural y Bibliográfico dedicados al tema del Bicentenario. Uno resaltando el papel de las mujeres en la lucha por la independencia y el otro destacando el papel y el impacto de la independencia en las regiones del país. Y estos temas, desde luego, corresponden a una visión particular que tenemos en el Banco de la República sobre el Bicentenario, y es una visión que realmente compartimos con instituciones académicas. Esta mañana estuve en una reunión muy grande en el Ministerio de Educación y tienen más o menos la misma idea que nosotros, y es destacar aquellas cosas no tradicionales en estas celebraciones, en estas conmemoraciones. No nos estamos dedicando tanto a los héroes y las batallas de la independencia, como a destacar, por ejemplo, el papel de las mujeres, el papel de las regiones, el papel de los extranjeros. Bueno, no solamente el papel, sino la relación existente entre todas estas grupos y el tema de la independencia y de la formación de nación. Y lo vemos como un proceso complejo y un proceso que tuvo una duración más o menos larga. Yo siempre he insistido en lo confuso que puede parecer tener 2 bicentenarios, y ya tuvimos uno en 2010, fue el bicentenario de la Declaración de Independencia del 20 de julio, que no fue tanto una declaración de independencia, porque se juró lealtad al rey Fernando VII. Pero pues vemos el proceso de independencia precisamente como un proceso complejo, en el cual intervino multiplicidad de actores y en el cual, bueno, que tuvo dimensiones diferenciales en las regiones. Yo he oído ya en algunas regiones referirse a nuestra celebración de bicentenario como el bicentenario cachaco, el bicentenario bogotano, porque la batalla de Boyacá liberó pues a una parte importante, sí, del territorio nacional, pero solo una parte.
el sur del país, el Caribe, debieron esperar todavía algunos años más para independizarse de España. Bueno, ya terminando esta breve introducción, yo quiero referirme a los libros. Tenemos una colección que hemos llamado Colección Bicentenario, que en parte se entronca también con, bueno, estamos de muchas conmemoraciones en estos años, se entronca con la colección 60 años de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que celebramos el año pasado. El libro que hemos presentado en la feria y en torno al cual vamos a hablar es el de Alan Keaty y Kenneth Andrew, titulado El mundo atlántico español durante el siglo XVIII, Guerra y Reformas Borbónicas, 1713-1796. Pero creo que en la divulgación que hemos hecho de esta conferencia nos hemos referido más al tema de las reformas borbónicas, tema en el cual Alan Keaty, con quien tenemos el honor de contar hoy para esta conversación, lo vamos a hacer más informal que una conferencia magistral. Bueno, en ese tema, pues Alan es un experto y reconocido internacionalmente. Bueno, Alan es académico de la Real Academia de Historia de España y correspondiente de la Real Academia de Sevilla. Ha publicado extensamente en Estados Unidos y en América Latina y en Europa sobre temas del siglo XVIII. Bueno, para esto yo tuve el placer realmente de leer el libro, que es bastante considerable, y bueno, tengo muchas preguntas por hacerle y quiero dar la bienvenida a Alan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, ¿me oyen? Oh, muy bien, yo no oigo que funciona el aparato. Pero primero yo quisiera agradecer al Banco de la República, así como la Universidad del Rosario, por haberme invitado a aparecer esta semana en Bogotá. Es un honor tener un sabio como Efraín acompañarme y hacerme preguntas. Es un gran honor para mí tener enfrente de mí un grupo de colombianos. Para un extranjero llegar de fuera y ser invitado a comentar sobre la historia de un país que no es suyo es muy especial. Y veo muchas caras jóvenes enfrente y me hace acordar de que en el año 1965, 65, vine aquí por la primera vez para empezar mis investigaciones y ahora, 54 años más tarde, celebramos la culminación de la obra de mi vida en este libro que fue publicado primero en inglés naturalmente hace un par de años, pero ahora mucho más importante, publicado en español. Entonces he dado un círculo grande en la vida y termino donde empecé. Por eso estoy muy contento de estar entre ustedes. Bueno, muy bien. Entonces comencemos nuestra conversación. Y yo quería preguntarte en primer lugar y para ilustración de, bueno, no solamente de las personas que no están tan vinculadas con la historia, sino para información de todos nosotros, incluso historiadores de muchos años de trabajo como yo, ¿qué son las reformas borbónicas? Sí, y empezamos con una pregunta muy simple.
Las reformas borbónicas, en una palabra, son cambios en el siglo XVIII hechos por la monarquía ilustrada para mejorar el sistema de comercio, la defensa americana, la administración y, naturalmente, la colección y aumento de rentas reales. Más complicado, cuando los Borbones consiguieron conseguir título al imperio americano, encontró con un imperio que prácticamente ya no sostenía comercio con España. Los británicos habían ya hecho maestros y los franceses también de gran parte del comercio. Como un sabio comentaba, España es dueño de la vaca, pero los británicos pretenden sacar la leche. Y así fue. Entonces empezamos con un siglo del intento de su majestad de conseguir control sobre su propio comercio. Pues los británicos no iban a aceptar eso, porque les gustaba mucho su posición privilegiada. Entonces estamos hablando de resistencia militar, conflicto militar. Y el centro de las reformas de los Borbones eran reformas militares, tanto de tierra como de mar. Eso quería decir costos, porque el talón de Aquiles de las reformas borbónicas es el gasto militar. Y hubo entonces necesidad de aumentar las rentas, y a veces rápidamente, y más reformas, y también resistencia como la sublevación aquí de los comuneros. Y también la necesidad de tener una administración que funcionaba, porque sin una administración efectiva no sería posible hacer funcionar el sistema más grande de defensa. ¿Qué vemos aquí? El virreinato establecido en 1717 y después perdido, pero después restablecido por segunda vez. Un ejemplo de reformas administrativas del tipo que pasó por toda América. Así, eso es en general la naturaleza del centro de las reformas. Pero es necesario también tomar en cuenta el ambiente moral, la enorme influencia de la Iglesia en medio de una ilustración en que reinaba la razón más y más, año tras año, cada vez más. La razón y como no enemigo de la fe, sino con otro tipo de autoridad. Entonces vemos reformas que tratan de imponer control sobre el clero. Probablemente la mayor parte de ustedes conocen ya que los jesuitas fueron expulsados en 1767. Pero menos conocido y quizás más importantes eran las reformas del Marqués de Ensenada en el reinado de Fernando VI, y en que las propiedades de las doctrinas fueron quitadas de los órdenes de los franciscanos y dominicanos, y su poder secular fue debilitado enormemente. Pensando en los jesuitas, eso vino más tarde, porque durante la época de Ensenada, el confesor del rey y miembro del triunvirato que gobernaba en Madrid fue un señor, se llama Rábago y jesuita. Entonces, si ven los reportes de América durante estos años, los jesuitas eran perfectos, los demás, gente con gran necesidad de reformarse. Eso todo cambió una generación después. Pero eso tampoco es todo de las reformas de los Borbones. Y este libro puso por la primera vez en la historiografía americana la perspectiva naval. La armada era, ¿cómo
ustedes pensarán enseguida, ¿cómo es posible que reformas americanas tendrán algo que ver con la Armada? Bueno, la relación era increíblemente directa y poco conocida. Las rentas americanas, sacado con tanto labor, tanta imaginación, tanta urgencia de las colonias americanas, llegaban a la depositaría de Indias en Cádiz. ¿Y qué pasó? Por otro lado de la calle estuvo el arsenal de la Carraca, uno de 3 arsenales en España, y ellos chupaban todo lo que llegaba de América y pedían aún más de las rentas reales de España para mantenerse. Poco conocido es que España llegara a ser una potencia del primer orden durante los años 80, cuando tuvo una flota segunda en el mundo. Solamente la flota británica era mayor, pero aliado con los franceses, los 2 países ya pensaban, ya tenían los planes para una invasión de la isla británica. Así pensaba, así había llegado a aquel nivel España en los años antes de que todo colapsó con la Revolución Francesa, cuando todos los reglamentos, o vamos a decir los artículos de fe del régimen antiguo colapsó y entonces el juego era completamente nuevo. Bueno, muy bien, Alan. El libro tiene aspectos de, digamos, de enorme novedad, me parece a mí, como todavía no te has referido a eso, pero quiero preguntarte sobre esas reformas tan tempranas a las que tú te refieres. O sea, estamos acostumbrados a pensar en las reformas borbónicas como algo bajo Carlos III, más o menos, y en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, por lo menos lo que impactó mayormente aquí en la Nueva Granada fue ya a final de siglo, pero sin embargo tú ya has mencionado el caso, incluso para este país, de la creación del virreinato de la Nueva Granada. Pero, bueno, sí quisiera que ampliaras un poco esta idea y la novedad de la idea de enfocar no solamente el periodo final del Imperio Español en el mundo atlántico, sino esa primera parte del siglo. Sí, es así. Cuando yo empecé con las reformas, el libro que ya publicó aquí hace bastante años fue sobre la reforma militar 1773-1808. Bueno, yo pensé, como la mayor parte de la gente, que las reformas borbonas empezaban con Carlos III, con la pérdida de La Habana, de la gran crisis que siguió después de aquel desastre. Pero más tarde empecé a darme cuenta que cosas importantes pasaban antes. Y el resultado ya con todo es que este libro tiene 9 capítulos, 3 son capítulos sobre Carlos III y su hijo Carlos IV, hasta 1996. 3, los primeros tocan los años anteriores de los reinados de Felipe V y Fernando VI. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que la gente ignoraba cosas tan importantes? Porque yo pienso que lo que hemos presentado es importante, que los otros historiadores lo habían ignorado. Bueno, parte de la explicación es la falta de documentación. Hubo en la Nochebuena del año 1734 un terrible fuego en el Palacio, el Alcázar de Madrid. Y
se pueden imaginar el pánico. Afortunadamente sus majestades estaban fuera, pero de todas formas gente de servientes, funcionarios corriendo entre las llamas y el humo y el pánico, sacando pinturas, echándolas por las ventanas, sacando tesoro, joyería, cualquier cosa, sacaban del palacio, pero naturalmente no sacaban los archivos y desaparecieron en llamas. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Afortunadamente, el aliado de España, Francia, bajo los pactos de familia y otro ramo de la familia Borbona, ellos tenían en la corte española espías, y el embajador francés escribía reportes en detalle sobre lo que pasaba. Entonces podemos descubrir la política y realidad de estos años por los documentos franceses. Y por suerte, en esa época el archivo estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores, al lado del río Seine, en un edificio muy bonito, y ahí tuve que con mi mujer Lourdes sacrificarnos a 2 años en París a solucionar esos problemas, porque descubrimos que no podíamos no solamente ayudar la obra con los documentos antes de 34, pero que después nos proveían una perspectiva revolucionaria sobre la política borbona, porque los franceses pretenden saber de todo, naturalmente, y a lo menos sus espías eran muy eficaces. Entonces, por eso hemos podido ampliar la perspectiva y dar mucho más énfasis al tiempo. El problema para España en modernizar era tratar de escapar las restricciones impuestas en el Tratado de Utrecht en 1713, en que ellos eran obligados a mantener el sistema tradicional de flotas y galeones, incluso los galeones que venían a Cartagena y después a Panamá. Eso no fue eficaz en el siglo XVIII. Ya se sabía que la riqueza a El Dorado, aunque aquí tenemos que dar mucha reverencia al El Dorado, que era otra cosa también: azúcar, cacao, cochinil, tabaco. Entonces, ¿cómo iba a funcionar un sistema comercial con flotas, llevando tabaco, azúcar, que pasa 6 meses en las muelles esperando la flota? No funcionaba. Era necesario modernizar el sistema, pero no posible por el reglamento. Por eso muchas guerras. Y por fin, en 1750, España pudo escapar. Pero después, intereses creados tardaban las reformas hasta que prácticamente era 1780 antes de que tenemos reformas de peso en cuanto al sistema comercial. Y entonces esa es la lucha de todo el siglo, ¿no?, para mejorar el sistema. Bueno, hay otras cosas que a mí me llaman mucho la atención en tu libro. Por ejemplo, todo ese tema de los intereses de la familia real, de los intereses de la corona. Y francamente eso es bastante, pues casi difícil de creer, que la reina, por ejemplo, tenía el interés de crear sus reinitos para sus hijitos y para sus familiares en otros puntos como Italia, ¿no? Entonces era una situación para España muy internacional, que aparte de los conflictos que había por el comercio,
había conflictos por los intereses dinásticos de la familia real, y eso realmente ponía a España y a sus intereses de reforma en una situación bastante difícil, ¿no? Hacia los infantes. Es que Isabel Farnese fue una madre magnífica y una jefe de Estado malísima. Ella pensaba en sus hijos más que nada, mucho más que de los intereses de España, como Efraín ha explicado. Déjame explicar que ella fue la segunda esposa de Felipe V y que cuando ella llegó al trono ya existían 3 infantes. Uno, naturalmente, el príncipe de Asturias. Bueno, uno de los 2 se murió, pero los otros 2 llegaban a ser reyes. Y ella entonces pensaba que ella nunca iba a ser madre del rey de España y tuvo que localizar sitios para sus hijos, bueno, y también para las infantas. Y ella tuvo éxito enorme, consiguiendo para ellos tronos en Italia, y por accidente el uno llegó a ser Carlos III, rey de España. Y las muchachas, reinas, en Portugal, por ejemplo, solamente un niño, Luis, no consiguió un trono. Él tuvo que contentarse con ser cardenal, pero con las rentas de Toledo y Sevilla. Estamos hablando de algo grande aquí, ¿no? Pero es una vida muy complicada e interesante de aquel niño, pero no central aquí. Entonces, ¿qué iba a hacer ella? Bueno, usaba la política exterior de España para conseguir tronos para sus hijos en Italia, su tierra natal. Ella vino de Parma, natural de Parma. Y entonces, ¿cómo funcionaba eso? Bueno, vemos, si una persona, uno de ustedes trabajando aquí en el magnífico archivo sobre el comercio de Cartagena o Santa Marta, y ve ahí hay una política, y de un golpe la política cambia, y sin razón, sin explicación, empiezan a aparecer sin resistencia navíos, barcos, comerciales, buques ingleses. Usted piensa, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo explico eso? Bueno, ya hemos descubierto que se puede explicar porque en aquel momento, durante la Guerra del Día en Europa, la flota inglesa iba a llevar al infante a tomar su trono en Nápoles. Y que eso pasó. Entonces, porque ella sacrificaba la política exterior a los intereses de los niños. Naturalmente, ustedes están pensando, ¿cómo es posible que una mujer puede manejar el trono de esa manera? Bueno, el pobre Felipe tuvo una enfermedad mental, lo que en inglés se llama depresión, y entonces por tiempos largos no era eficaz, era prácticamente inútil. Entonces ella tuvo que tomar las riendas, y leyendo los embajadores franceses se ven que cuando tienen audiencia con sus majestades, ahí está sentado el rey. Sí. Y ella, y listo. Entonces, ella habla, pero tiene que hablar en nombre del rey. Felipe quiere que yo les diga, va. ¿Verdad, Felipe? ¡Pum! Y entonces, y se ve cuando ella escribió al primo del rey, el rey de Francia. Bueno, el rey escribe a su primo en una manera de escribir que nosotros pensaríamos que sería un niño de 7 o 8 años, y no en líneas, sino todo en desorden.
Pero por la espalda de la página ella escribe, perfectamente explica lo que quiere decir su majestad. Bueno, pero ¿por qué no toma directamente las riendas de poder? Porque no era madre del príncipe de Asturias. Y sin ser madre del príncipe de Asturias, ni tenía derecho de ser enterrada en el Escorial. Entonces, ella tuvo que luchar una batalla en otro nivel para la familia y eso afecta a asuntos americanos. Además, a ella no le gustó nada los españoles. Era un conflicto cultural y a ellos tampoco les gustaban a ella. Entonces, el desprecio que ella tenía se veía en que en poco tiempo tuvo alrededor de ella un grupo de italianos, aventureros, que habían venido y que aprovecharon de la situación, algunos hombres de gran talento. El cardenal Alberoni, que manejaba durante los primeros años, estableció el virreinato aquí en Nueva Granada, por ejemplo, el monopolio de tabaco en Cuba, que llegó a extender más tarde a Nueva Granada y otras cosas, ¿no? Era un hombre muy capaz y también favorecía ella mucho a un José Patiño, entre los hombres de Estado del 18, lo más importante, pero otros de mucho menos categoría, pero no importaba. Entonces, es interesante que, por ejemplo, cuando se murió su esposo y ella tuvo que salir del palacio, el embajador francés escribe que es como asistir en el funeral, como si ella iba a salir a participar en su propia funeral. Ella salió con tanta tristeza, pero también con tanta importancia. Y cuando ella pasó por la calle, sus criaturas daban dinero a la muchedumbre a gritar «Viva la reina», porque ellos no iban a gritar «Viva la reina», sino fuera de aquí, pero entonces no. Y curioso, la vanidad de esa persona. Pero entonces vemos una enorme influencia italiana en la gobernación durante su época. Y cuando sucede al trono por un accidente su hijo Carlos III, ella vivía todavía y él la trajo al Palacio de Nuevo. ¿Y quién llegó a ser el gran poder de la administración de Carlos III? Un siciliano, el Marqués de Esquilache, favorito de la reina. El ministro de Estado, el Marqués de Grimaldi, otro italiano. Eso no es accidente que esos italianos se encuentren por todas partes, es por ella. Sí, eso es increíble, es una cantidad de italianos que tú mencionas, empezando por Alberoni, que fue uno de los primeros en impulsar las reformas en el mundo borbónico. Sí. Bueno, yo quiero preguntarte sobre el tema comercial. Todas esas riquezas que se llevaba a España de América, bueno, parte se la gastaban en guerras y parte en esos temas dinásticos, manteniendo a la familia real, etcétera. Pero es notable que una parte muy importante también llegaba a las arcas inglesas y francesas por medio del comercio, no solamente del comercio de contrabando, sino del comercio legal, ¿no? ¿Cómo fue eso? Tenemos que acordarnos que España a principios del siglo XVIII fue un país muy atrasado económicamente y durante el siglo XVIII mejoró mucho su economía, el gobierno, los monarcas. Pero nunca llegó a ser igual, por ejemplo, a la economía británica o francesa. Nos acordamos que los británicos
entraban ya en la segunda mitad del siglo en la revolución industrial. España no estaba ni cerca de eso. Y los franceses hicieron bastante cosas también. Entonces, los ingleses siempre tenían la ventaja de una base económica más fuerte, con un producto mejor, y para España era difícil competir con más que textiles o aguardientes o vinos de Andalucía, pero en productos manufacturados, esos tenían que normalmente venir de Francia. Bueno, los documentos nos enseñan que hubo mucha industria catalana en textiles. Bueno, según los reglamentos, se ponen un flor o un botón en una camisa traída de Francia, ya es catalana. Entonces, hicieron sobremente los extras en Cataluña, no la manufactura básica. Y es un punto que hacen los catalanes ahora con su política, que ellos eran víctimas de la política borbona. Bueno, los españoles dicen, mira la manufactura que había, pero la verdad es que los catalanes tienen razón, que no podían manufacturar mucho bajo los reglamentos que existían. Solamente poner adornos y entonces mandar los productos a América como si fueran españoles con una aduana reducida. Sí. Bueno, hay en alguna parte en la introducción se menciona el hecho de que las reformas borbónicas no fueron solamente una imposición de España en el mundo atlántico, sino que también hubo una retroalimentación del propio mundo atlántico. ¿Cómo es digamos, esa relación de doble vía en las reformas? No sé si entiendo exactamente. Bueno, en alguna parte tú dices que no era solamente los designios de los dignatarios españoles, Alberoni, etcétera, sino que algo de esas reformas tiene también su origen en la propia América. ¿Eso es así? Bueno, buen punto, sí. Claro que estos señores a veces nos confundimos y vemos estos nombres con tanta importancia: Ensenada, Patiño, Esquilache, Valdés y Bazán. Y vemos unos gigantes que pueden imaginar y hacer todo. Pero la verdad, si pensamos de una perspectiva más realista, ahí están esos viejos con sus pelucas sentados alrededor de la mesa de caoba, tomando un chocolate. Tenían que tener su chocolate, fue antes del café, ¿no? Y hablando de cosas de que no tenían idea, porque América estaba lejísimo. Pero ellos tenían la ilusión que la política de Madrid podía solucionar todo. Pero a lo menos hay que darles crédito que escuchaban mucho a los americanos. Una de las revoluciones que vemos en los archivos es la cantidad de papel que llega de América. Esos ministros pedían informes, dictámenes, pareceres sobre cualquier tipo de cosa, pero informe. ¿Cuántos árboles de chinchona hay en la Amazona de Nueva Granada? ¿Cuántos burritos hay en Popoya? ¿Cuántos hombres de una calidad u otra calidad? Y piden esa información y los pobres administradores americanos tenían que llenar páginas y páginas de reportes, y esos papeles llenan los archivos, ¿no? El archivo de Indias en Sevilla, y ahí llegan. Bueno, vamos a ver, ¿qué ustedes piensan? ¿Que los gobernadores tomaban eso en serio? Ellos
Ya entiendo. 123 páginas de chinchona aquí. O lo inventan, o seguramente inventaban la estadística. Esos papeles todos llegan a Madrid. ¿Ustedes piensan que habrán leído todos esos papeles, esos señores? Yo no sé si en mi universidad ellos pedían informes de la administración cada 5 años sobre tanto. Nunca leyeron prácticamente nada de lo que escribimos, ¿no? Y eso es que los primeros que leyeron esta información inventada, en su mayoría, fueron los investigadores norteamericanos metidos en el archivo, tomando todo en serio. Bueno, es difícil el problema, pero la verdad es que también escuchaban en cosas de peso. Por ejemplo, el primer paquete integrado de la reforma borbónica de Carlos III desarrolló en Cuba como los 4 partes: militar, comercial, fiscal, administrativa. Y para eso, el capitán general reunió con las familias principales de La Habana. Hubo 2 reuniones con 30, primera vez familias, después 45, y él escuchaba y escribió todo eso, y fue un intercambio entre Esquilache y los habaneros. Yo no sé si ustedes conocen mucho de la historia de mi país, pero les explico que en esos años, después de la guerra de los 7 años, en todos los imperios, las administraciones preparaban para la próxima guerra. Todo el mundo sabía que el Tratado de París no era un paz, sino un tratado, y que iba a llegar pronto otra guerra, y se llegó. Entonces, reformas, y los ingleses hicieron la misma cosa que hizo Carlos III. Bueno, aproximadamente. Pero ¿qué hicieron ellos? Bueno, son más democráticas los ingleses, ¿no? El Parlamento inglés impuso reglamentos sobre papel sellado, sobre el comercio, sobre muchísimas cosas, sin jamás consultar a los americanos. Y el mismo reglamento a todas las colonias, sin tomar en cuenta las diferencias de las colonias. España nunca haría algo tan torpe. ¿Qué resultó? Su Majestad Británica perdió su imperio. Y Carlos III ganó la guerra. ¿Por qué? Porque hablaba con su gente. Entonces, después de tener un paquete que respondía a las necesidades cubanas, extendía el paquete a Nueva España. Y después a otros sitios pasó poco a poco, hasta que había llegado a todo el imperio con arreglos diferentes para cada colonia. Bueno, yo quiero preguntarte algo sobre el nuevo reino de Granada. Realmente en el mundo atlántico español la gran potencia pues era Nueva España, ¿no? México, que financiaba incluso a varias otras colonias, y en segundo lugar estaba el virreinato del Perú. ¿Por qué? ¿Para qué tener un virreinato más, ¿no? Como el que se hizo aquí? Bueno, después hubo también el virreinato del Río de la Plata. ¿Para qué tener un virreinato más como el de la Nueva Granada? ¿No era suficiente con solo tener la Real Audiencia de Santa Fe y allá en Venezuela la Capitanía General de Venezuela? ¿Por qué ese interés en crear aquí una estructura que ciertamente compleja como fue un virreinato? Es una cosa cómica, es leer los reportes de los virreyes cuando nuevamente llegan a Nueva Granada. Arrancaron sus pelos, no sabían qué hacer con este sitio.
por un lado, Nueva Granada con Cartagena de Indias y la ruta a América y con Panamá tuvo una importancia estratégica solamente segunda a La Habana. Gran importancia. Pero era prácticamente imposible tomar control del comercio colombiano. El problema es un problema obvio, y es que la costa tenía muchas bahías, muchas salidas. Solamente la Guajira controlaba los guajiros, y ellos no se metieron a nadie. Por el oeste, los cunacunas y el río Atrato, esa zona, el Chocó, no fue controlado por nadie. Entonces, y además de eso, aún los puertos como Cartagena, muy lejos de Bogotá, y los gobernadores funcionaban según las necesidades de su población. La mayor parte del comercio de la riqueza de Granada salió fuera del sistema español, con los holandeses mayormente, pero los británicos, los franceses. Y entonces vemos una colonia de gran importancia estratégica que económicamente no vale nada para España. Nueva Granada tiene que mandar recursos a Nueva Granada para mantener sus defensas. Nueva Granada no pudo defenderse por sí mismo. Eso es no es hasta los años 90 que por fin Nueva Granada empieza mandando cantidades pequeñas a Cádiz, a ayudar con las guerras contra Francia. Un ejemplo, en 1772 tenemos por un reporte increíblemente, bueno, probablemente no perfecto, pero a lo menos ambicioso, una figura de casi 1,000 pesos anual como los ingresos en Nueva Granada, ingresos reales, incluso Quito, 1,000 pesos reales. Solamente el situado mandado de México, de Veracruz a Cuba, cada año era más grande que eso. Sobre muchos años eran 1,5 millones de pesos fuerte. Solamente para Cuba, para sus defensas, para su tabaco, para su armada, su astillero para también un lugar de la armada. Entonces vemos que Nueva Granada era excepcional, que el colombiano antes de independencia era un señor independiente. Poco control. Interesante eso. Bueno, una inquietud aquí que tengo es sobre el tema de la secularización de las doctrinas de indios, ¿no? Aquí pues realmente estamos familiarizados con la expulsión de los jesuitas por Carlos III en 1767 fue, ¿no? Pero pasó algo aquí con eso de las doctrinas de indios, lo mismo que pasó obviamente en México y en Perú. ¿Aquí también eso tuvo efecto? En Nueva Granada sí tuvo efecto, pero con menos influencia, porque las doctrinas aquí, según mi conocimiento, pero no ha sido estudiado en detalle. Lo que conocemos más es Perú y México. Pero según las pruebas que he visto, las doctrinas aquí no eran tan extensas ni tenían tanta riqueza. Pero claro, aquí también en Nueva Granada hubo una pérdida de propiedades por los dominicanos y los franceses. Y eso fue el primer paso en la lucha para poner un control secular sobre la iglesia. Como digo, eso no tocaba a los jesuitas. Y si una persona lee, por ejemplo, las noticias secretas de Juan y Ulloa, ve que ellos hablan de los excesos, los escándalos
en las doctrinas de los franciscanos y los horrores que pasaron en los colegios de los dominicanos. Pero que los jesuitas eran unos santos que hicieron todo perfectamente bien. Bueno, ellos sabían para quién escribía su reporte. Ellos eran animales políticos y los dos recibieron ascensos muy buenos después. ¿Por qué? Porque el gobierno era un triunvirato. El ministro de Estado Carvajal y Lancaster, el todopoderoso Marqués de Ensenada, ministro de todo menos Estado, y el confesor, el padre Pedro Rábago, jesuita, confesor de su majestad, y un hombre de gran poder, y Ensenada tenía una reverencia, un respeto enorme a este señor. Entonces ellos no tocaban a los jesuitas, pero los otros esperaban su turno. Y eso vino cuando llegó Carlos III, que a él no le gustó nada a los jesuitas, y tampoco a los hombres de poder en su círculo, como Randa y Rodó y esos señores. Muy bien. Mira, aquí en este país tenemos la idea de las reformas borbónicas como asociada a una serie de aspectos importantes en nuestra historia, como la expedición botánica. Digamos que eso uno se imagina como parte de la ilustración que llegó por fin a España, y de España nos cayó a nosotros como con la expedición botánica, y cosas como, bueno, yo no sé, la construcción de obras importantes como pues, la catedral, el puente del Común y yo no sé qué. Es como otra vida distinta a ese letargo que habíamos tenido durante siglos aquí en Nueva Granada. Pero también las reformas supusieron, por lo menos las reformas fiscales y las reformas en impuestos, también tuvieron su impacto aquí. Tú ya mencionaste lo de la revolución de los comuneros, ¿no? Que lo primero que se mencionó allí fue la rebelión contra los nuevos impuestos. Y también aquí en parte, no tanto en Bogotá tal vez, pero en otras partes sí, las declaraciones de independencia tenían que ver con ese tema de los impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el impacto de las reformas borbónicas aquí en este país, que no es parte de tu libro, pero tú sí has estudiado eso? Sí, desafortunadamente no era posible tocar a la revolución científica. Y no hablamos de José Celestino Mutis, pero su contribución era enorme, ¿no? Hay una biblioteca, en la Biblioteca del Jardín Botánico en Madrid, que tiene gran parte de sus papeles están allí, y es un sabio de la primera categoría, pero no hemos tocado. Y es que siempre hay límite en lo que se puede tocar. Y tocábamos en las reformas mineras, pero ellos tuvieron su mayor resultado en México y en Perú. Aquí hubo un énfasis, un intento bajo el famoso Juan José del Huillar de reformar las minas de Nueva Granada, ilustración completa. Trajeron técnicos del norte de Europa para ayudar con la modernización, pero es cómico y trágico. Fracasó, como las reformas de Nueva Granada fracasan, la mayor parte. Y en esta cosa la gente, en todo planeado muy bien alrededor de todos esos señores sentados, seriamente planeado todo, una mesa de roble, o caoba, digo, roble, no caoba, ya. Y tenían todo perfecto, pero no les ocurrió que donde iban a poner en marcha en Margarita, ¿no? La provincia de Margarita, la reforma que no
no existía cerca de las minas árboles. Y sin árboles no era posible hacer las obras, ni fuegos, ni nada. Todo planeado bien, pero a nadie le ocurrió preguntar si había un bosque en la región. Bueno, entonces, fracasos. Pero al fin del día, llegaba a Nueva Granada a producir algunas rentas, más que nada por la renta de tabaco, porque eso sí era posible controlar, pero lo hicieron con tanta urgencia bajo Gutiérrez de Piñeras, tiempo de guerra. Ya España iba a entrar en la guerra de la Revolución Americana, había necesidad de muchas rentas nuevas y lo hicieron bajo la administración de un señor con poco talento político, José de Gálvez, y con mano duro. Y eso nunca funcionó en Nueva Granada. El famoso virrey Mesía de la Cerda había advertido a Madrid años antes que en este país no hay más otra manera de avanzar una cosa sino con el consento de la población, porque nadie puede hacerles obedecer si no quieren. Todos ellos son muy fieles vasallos cuando les interesa ser fieles vasallos. Entonces, en un par de meses tenemos lo de Socorro, lo de lo que incluso, bueno, ya ustedes conocen lo que pasó aquí en el altiplano de Nueva Granada, un enfrentamiento increíble. Y al fin del día, claro, hubo la traición de Caballero y Góngora y mataron uno de los líderes. Pero últimamente en Madrid suavizaron completamente la política de Nueva Granada. Eso hecho por el virrey Gil Lemos. Entonces España siempre tenía que tocar esta jurisdicción de una manera muy distinta. Fíjense, en una colonia como México, José de Gálvez, un hombre, como digo, un hombre duro, lo dejó muy claro. Nueva España tiene solamente una garganta. Geográficamente, la salida era Veracruz. No tenía las alternativas que tenía Nueva Granada, de otras salidas secretas. Y como por eso pudieron controlar el comercio mexicano, poner un tipo de régimen completamente distinto a lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí era una cooperación y si no, entonces no ocurrió nada. Y como digo, que tenía un cierto éxito menor. Bueno, quiero preguntarte finalmente, quiero pedirte que nos des tu balance de las reformas borbónicas. ¿Realmente trajeron cambios importantes a la propia España y trajeron cambios importantes a América? Bueno, finalmente el imperio español se acabó en la segunda década del siglo XIX, pero esas reformas borbónicas realmente removieron esas tradiciones de España que venían pues, de la época de Felipe II, etcétera. ¿Cuál es tu balance general? Siempre dicen que las reformas borbónicas causaron la independencia. Y bueno, en el caso de Nueva Granada, como digo, siempre era prácticamente independiente. Pero cuando terminamos el libro, que es antes de la Primera Guerra Británica, de las guerras de la Revolución Francesa, España tuvo control de todo de Norteamericana al sur de Canadá, la bahía de Hudson. Había expulsado a los ingleses, los franceses rindieron su territorio.
controlaba todo ahí para América Central hasta Tierra del Fuego, menos Brasil. Pero tenía una frontera enorme, bien defendida, plaza fuerte con guarniciones bien equipado, y pareció con la flota, con la capacidad en la guerra francesa, había metido sobre el mar 64 navíos de línea con otros 9 o 10 en reserva. Es poder, y fragatas, 50 y pico fragatas. Estamos hablando de poder, España. Y cuando murió Carlos III, murió satisfecho, feliz. Había triunfado. Solamente no le había llegado el momento de invadir a Inglaterra. Pero todo dependía de la alianza francesa. Todo. Y cuando la alianza francesa colapsó con la Revolución Francesa, ya las esperanzas para todo el gran ambicioso programa colapsaron. El batalla de Cabo San Vicente en 1797 costó España control del mar, pusieron un bloqueo a Cádiz, no llegaba entonces el Tesoro de América, sino el Tesoro de América que iba a pasar con la flota tan magnífica. Un navío de guerra es un instrumento increíblemente delicado. Y dentro de pocos años hubo sublevaciones en los arsenales, los 3 arsenales principales de España, hasta que ahorcaron a los gobernadores en 2 de los sitios, en el Ferrol y en Cartagena de Levante. Hablamos siempre de Trafalgar como la batalla. Bueno, eso fue el resultado, no la causa. Los navíos que aparecieron en Trafalgar, hay duda que si el polvo explotó cuando trataron de disparar sus cañones. Y eran en muy mal orden y muy bien contenido, ¿no? Y si continuamos, vemos 2 cosas importantes que tenemos relación con este libro. Primero, esa armada desaparece. Cuando llegamos a, por ejemplo, vamos hace 200 años, a Boyacá, en esa época ya escrito Efraín Valdés y Bazán, dice, ya la Armada Española no existe, es un sueño, pero hoy día no hay armada. Bueno, es una mentira, existían 2 navíos de línea y 3 fragatas. ¿Vamos a mantener un imperio? ¿Qué pasó a los fieles vasallos de Nueva Granada que gritaban, y Perú, que gritaban para socorro, ayuda de España, ayudarles en la lucha contra los infieles como Bolívar? Bueno, nunca llegaban la tropa, nunca les llegó la tropa, el socorro que ellos demandaban. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Era una guerra civil más o menos, pero ¿de dónde vino los oficiales de los ejércitos americanos? De la reforma militar de los Borbones. Esas fueron reformas que defendían muy bien a América contra los ingleses, pero con el gran riesgo que los americanos aprendieron a usar las armas. Y una vez que el poder naval fue cortado durante los años 90, a principios del siglo XIX, ¿quiénes llegaban a ser los oficiales cuando los ancianos se murieron? Criollos. ¿Quién controlaba las guarniciones americanas? Criollos. Y entonces los americanos, con poca influencia española, pudieron hacer lo que querían hacer. Es al menos mi perspectiva. Entonces, en este sentido, la reforma militar sí fue un gran fracaso que al fin del día no ayudó a España, pero según las circunstancias, sin armada no hubo esperanza de toda forma.
Bueno, muy bien. Quiero darle mis agradecimientos a Alan, pero antes de terminar, quisiera saber si entre ustedes tienen alguna pregunta para Alan. Bien, buenas tardes. Hola. Muchas gracias, Alan, por la exposición. El año pasado tuve la oportunidad de leerlo en inglés, ¿sí? Digamos, leerlo porque no leo inglés, ¿sí? Tuve ese primer acercamiento y pues intenté leerlo, intenté comprenderlo. ¿Qué, leer qué? El libro en inglés. Ah, oh, hombre, sí. Y entre las conclusiones que yo saqué es que el libro toca aspectos recurrentes en la historiografía americana, que es esa íntima relación entre guerra y fiscalidad. Eso queda muy claro en el libro. Me gusta también el valor agregado que se le da, que es un texto de larga duración. Pero lo que a mí más me llamó la atención fue como el énfasis que ustedes dos hacían en relación a los ministros ilustrados. Es decir, ese papel protagónico que tienen esos sujetos, desde Campiño y Cosio, Alberón y Patiño, la Ensenada, hasta terminar con Florida Blanca, con el conde de Florida Blanca, sobre en verdad el rol decisorio que tenían en la política imperial. Más aún, esos proyectos políticos que hacían o que pensaban de manera de una política imperial que podía ser planeada desde Madrid y extendible a América. Propiamente es que yo investigo tabaco y me llamó mucho la atención que justamente esa política imperial, que no solamente se restringe al tabaco, que empieza desde 1717 con el estanco en La Habana, sino que hay muchísimas políticas imperiales completas de todo el imperio atlántico, ¿sí? Propiamente le quería preguntar si fue metodológicamente planeado darle esa importancia a los ministros, o fue que durante su gran trayectoria se ha dado cuenta que son ellos los decisorios y más que los reyes, más que los monarcas. Y justamente también otra pregunta es, ¿cuáles proyectos imperiales lograron consolidarse de tal manera que se aplicaran por completo al imperio atlántico? ¿Sí? Bueno, no sé si entiendo exactamente la segunda pregunta, pero en cuanto al primero, sí. El énfasis es más normalmente sobre los ministros, los secretarios de Estado. Mucho énfasis, aunque tratamos siempre poner la carne sobre los reyes y explicar los reyes y por qué hicieron lo que hicieron. Pero el problema en la mayor parte del tiempo, hasta que llegamos a Carlos III, es que los reyes no eran muy capaces. Entonces era increíble tener tanto progreso hecho con un tiempo de un rey como Felipe V, que probablemente no era mejor que Carlos II. Es un hombre con muchos problemas y con una reina que pensaba en sus niños, no en España. Entonces hay que ver que esa política fue hecha por ilustrados que llegaron a tener a secretario. Es increíble el nivel de talento que llegó a subir al liderato español en esa época, hombres muy capaces. Claro, habían algunos que muy mediocre, por ejemplo José de Gálvez, pero normalmente eran hombres capaces. Pero la política era increíblemente difícil, ¿no? Y eso intentamos enseñar. Y tratamos, tanto Ken como yo,
incluir la importancia de lo que aprendió Madrid de sus vasallos americanos. Pero claro que no era nunca 100% porque tal tipo de estudio no permite mucho detalle en cuanto a esa información. ¿Y qué era la segunda pregunta? ¿O lo he contestado? Sí, en relación a cuál de ese tipo de políticas imperiales tuvo más rápidos resultados, ¿sí? Y cuáles otros se postergaron. Por ejemplo, como usted lo mencionaba, Nueva Granada solamente son 500.000 pesos y los envía en 1795. Y pues el virrey Espeleta saca pecho de esa primera remisión que logró hacer, que resulta siendo muy tardía, justamente porque la gran parte del recaudo fiscal pues se gasta en guerra, ¿sí? Si pensamos en Nueva Granada, los resultados inmediatamente más visibles eran en administración y defensa. Nueva Granada, los colombianos ganaron la batalla de Cartagena. Y además los panameños, a pesar de la pérdida de Portobelo en 39, en el año 42 se defendieron muy bien contra Bernan también, aunque no era necesario hacer batalla como los colombianos tenían aquí. Eso es. Y la Armada. Hubo 6 navíos de guerra. ¿Quién es el gran héroe en la historia colombiana naval? Es Blas de Lezo. Hay una estatua de él ahí en Cartagena de Indias. Eso es un resultado inmediatamente. Y en cuanto a las rentas, el tabaco daba resultados más o menos directos aquí. Pero para las otras, los resultados más visibles se ve con el aumento increíble de remisiones de las cajas mexicanas y peruanos, pero no, hay algunos de Río de la Plata a Cádiz. Crecían y crecían. Yo al hacer este libro, yo lo tenía en marcha ya por varios años y me dio cuenta que yo solo no podía hacer el libro. Porque todo el mundo tiene la pregunta que tiene usted. ¿Cuánto? Bueno, se aumentaron las rentas dramáticamente en tiempo de Carlos III. Y el señor, ¿cuánto eran? Bueno, el que sabe eso es mi compañero Kenneth, que tenía esa dirección bajo el sabio John Topasky y Herbert Klein habían hecho todos esos estudios. Ahora hacen estudios magníficos en México también. Y aquí Meisel, ¿no? Adolfo Meisel ha hecho trabajo sobre eso de nota. Pero yo no tenía esa información y tampoco yo conocía mucho sobre el clero que dominaba mi compañero toda esa política. Y Perú, conoce Perú. Mi orgullo es que por la primera vez se puede ver Nueva Granada en su sitio en el imperio y no como una cosa que prácticamente no existió. Bueno, está ahí en el libro, que está enfrente. y probablemente a los mexicanos no les van a gustar el libro. Pero no es un cuento de mexicanos, sino de americanos, desde los argentinos hasta los peruanos, los colombianos. No tanto sobre Venezuela, pero algo. Entonces, yo no sé si eso contesta la pregunta o no. Sí. Gracias. Y por último, pues me gustaría agradecerle por esa invitación a que nos hace ver las reformas borbónicas para el caso neogranadino antes de 1778, porque aquí la historiografía hay una constante que es que reformas borbónicas inician con el regente Gutiérrez de Piñeres. ¿Sí? Entonces, es una invitación, yo veo ese texto como una invitación directa a investigar años atrás. Muchas gracias.